Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes, junto al panel de invitados. Milena, adelántanos, ¿qué trataremos el día de hoy? Bienvenidos a Milena, tu amiga. Ya estamos para cerrar la semana y hoy vamos a estar hablando de cómo dar malas noticias. Y es que a nadie le gusta dar una mala noticia, pero en muchas ocasiones es necesario hacerlo y no queremos dañar al otro. Sin embargo, no todas las situaciones son iguales. No es lo mismo comunicar el fallecimiento de un ser querido que comunicarle a un empleado que tienes que prescindir de sus servicios o decirle a tu hijo que te vas a divorciar. Todas, en definitiva, son malas noticias y es necesario aplicar el sentido común para dar cada mala noticia en función de su gravedad y de la gravedad de la situación que puede generar. Para ello tenemos nuestros queridos invitados de este día. Está conmigo la licenciada Isabel de Coto, psicóloga. Bienvenida, licenciada. También conmigo está el doctor Mario Cruz Brizuela, él es médico general. Bienvenido. Y Cindy Fernández, ella es gerente general de Global Scom, capacitadora empresarial y calificadora de arte. Bienvenida. Gracias, Milena. Son tres diferentes áreas, si ven, lo médico, lo emocional, lo laboral, una mala noticia, licenciada, de donde venga, es mala noticia. Una mala noticia siempre va a ser mala y siempre va a afectar tanto las expectativas que yo tengo ahora como las expectativas que voy a tener después de haber recibido la mala noticia. La vida definitivamente de las personas cambia su sentido, su manera de actuar y de ver incluso la vida dependiendo del tipo de noticia que se les esté dando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se da la noticia? Esto sí es clave. Digamos en la cuestión de los médicos, depende también el abordaje, cómo se haga, la esperanza que ustedes le den, los posibles tratamientos, es decir, ¿cómo se le dice a una persona que tiene cáncer? Bien, en medicina a veces nos toca dar malas noticias, a veces también nos toca dar buenas. Sin embargo, yo creo que aquí hay que diferenciar dos situaciones importantes. Una es aquella situación en la cual casi uno no tiene control, por ejemplo, en una emergencia, en un accidente, que llega una persona baleada pues, por la violencia. Esa es una situación que hay muy poco control. Sí. Uno no conoce a las personas y a los familiares. Y está la otra que es cuando uno ya conoce al enfermo, conoce su familia, hay bastante... Hay un seguimiento. Es un seguimiento y uno tiene más control sobre la situación. Conoce al paciente. En la primera fase, la situación es un poco más incontrolable porque pues uno no tiene conocimiento de la persona, no sabe quiénes son ni sus familiares, no sabe cómo se comportan. Y hay que actuar rápido porque, por ejemplo, en una emergencia quirúrgica uno no tiene mucho tiempo de estar explicando, hay que atender a la persona. Por lo tanto, es un momento un poco difícil porque hay que decirle a las personas cuáles son las perspectivas que va a tener, más que todo en este caso el paciente. Las opciones, sí. Las opciones que hay, correcto. Los riesgos que existen también. Mientras que en el otro campo, pues uno puede incluso saber cuál va a ser la reacción del paciente, puede uno hablar con la familia anticipadamente, etcétera. Para que preparen el terreno. Exacto. Ahora, yo me recuerdo cuando mi hijo Charlie se quebró un brazo, estábamos en una feria aquí
y adentro de un saltarín, por eso yo detesto los saltarines. Y yo embarazada salgo con el niño de emergencia y cuando me dicen le vamos a tener que operar el codo y ponerle clavos, bueno, me dijeron todo el panorama y ¿saben qué pasó? Me desmayé, porque estaba embarazada. Me desmayé y después a la mamá era la que tenían que atender. O sea, hay noticias malas que de repente depende del contexto y todo también cómo te impacta, ¿verdad? Pero bueno, lo emocional, yo decía, hay un ejemplo de los divorcios. Para un hijo siempre es un golpe duro. Lo que sucede en esa parte es que la pareja cuando tiene muchas dificultades, muchos pleitos, muchos desacuerdos, y aunque digan que se van a divorciar de común acuerdo, quizá cada uno sienta que se quita un peso de encima, pero todo el peso que cada uno se quita se lo imponen al hijo o a los hijos. Entonces quienes deciden casarse es la pareja, quienes deciden divorciarse es la pareja, pero ahora hay hijos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esa noticia? No es porque tú sabes que nos gritamos, tú sabes, hijo, de que nunca te vamos a dejar, siempre vamos a estar contigo. Eso no lo entiende el hijo. Eso no es algo lógico. Lo que el hijo está percibiendo es, no me aman lo suficiente como para luchar por mí, ¿verdad? Ustedes están buscando su bienestar. Entonces, para dar una mala noticia, siempre, por eso digo yo que las perspectivas de vida que se tienen cambian con las noticias. Ese hijo estaba con la perspectiva de que iba a estudiar, iba a hacer esto o lo otro, o sea, se veía quizás graduado, casado y que sus papás lo iban a llevar al altar. Cuando de repente se viene esa noticia, se frustra su carrera, se frustra su vida personal y un montón de situaciones que tiene que pasar tiempo en una terapia para poder él asimilar esa noticia. Y si los padres inconscientemente solo le dicen, bueno, de todas maneras aquí vos, tu papá y yo ya no vamos a seguir, o tu mamá y yo ya no vamos a seguir, así es que ahorita mejor es que te hagas a la idea. Los hijos no se hacen a la idea de no tener a su papá o a su mamá con ellos. Porque algo que deben de entender también los padres es que los hijos no necesitan a una mamá o a un papá. Ellos necesitan a su mamá y a su papá. No es que este hombre o esta mujer también te va a querer y va a ser como tu mamá. No, y esas son las situaciones que deben de, pues uno debe de analizar incluso antes de casarse. Ahora, otra de las malas noticias, por ejemplo, es lo de los despidos, que es bien común, Cindy. Y muchas veces, pues, a veces uno sabe más o menos cómo están las mareas, pero otras veces así de imprevisto y qué difícil llegar a tu casa y decir ya no tengo empleo. Sí, de hecho, se puede llegar hasta una subida de presión y ya pasamos a la parte médica. Sí. La persona se puede desmayar, se puede descompensar. Yo he tenido la oportunidad, es una oportunidad fea, pero sí, definitivamente el despedir es una experiencia. No la quería yo, pero definitivamente tenía que tomar una decisión. Y luego hemos dado consultoría sobre cómo manejar este tipo de situaciones, porque realmente es una situación del día a día. Entonces, una cosa que sí me valió y sí fue de gran utilidad, y si lo pueden utilizar las personas que están viendo tu programa y les puede ayudar, es que primero tiene que ser muy equilibrada la persona que va a dar las malas noticias. Correcto. O las noticias no esperadas. Y segundo, que debe de tener argumentos, justificaciones de peso para decirle a la persona, es por estas y estas y estas razones, con estas y estas y estas evidencias. De lo contrario, suena subjetivo. Y si es subjetivo, la persona se siente dañada, traicionada. Y entonces no hay oportunidad de defenderse. En el momento en el que usted utilice algún tipo de argumento para poder darle esa buena o mala noticia, esa va a ser una oportunidad todavía de peso. Me pasa y me sucede también en las auditorías. Hay auditorías tan severas que yo voy a hacer una auditoría y me dicen, Cindy, si esta fábrica, por ejemplo, no pasa, por favor, detén la producción y no vamos a tener trato con esta fábrica, y son 1,200 empleados que se pueden quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Empiezo por lo positivo que vi. Empiezo por aquellas cosas
muy potenciales con lo que pueden apalear aquellas cosas negativas que encontré, aquellas oportunidades que ellos tienen de mejorar. Y entonces ahí encuentran como una justificación, un argumento de decir, bueno, nos trajo malas noticias la auditora o nos trajo malas noticias, nos dijo de que nos va a poner en rojo, en cero tolerancia, pero si nosotros apaleamos esto y lo arreglamos en una semana, tenemos una oportunidad. Ahora, pero esto es contradictorio a una información que yo había visto y dice que es ir al grano. Ir al grano. A veces se le da Hay mucho que ir la al grano. vuelta a la... Sí, es que el argumento, tienes 3 argumentos puntuales. Ok. No, yo recuerdo desde que usted vino y estuvo acá en la compañía desde hace 10 años. Lo haces más melancólico. Y entonces lo hago más melancólico. Es argumentos. Usted, su productividad es de tal, con estos resultados, estos son los resultados. Ahora, con y delicadeza, entonces, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, yo conozco el caso de una persona que vi que la despidieran y gritó, tiró puertas. Creo que fue una actitud un poco negativa, que de repente uno no sabe. La verdad es que ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y las vueltas que da la vida. Y si puedes puedes regresar. así es. Entonces, te puede cerrar una puerta, digamos, en el caso del trabajo. Yo sí considero que te puede cerrar una puerta. En ese momento prescindieron de tus servicios, pero nunca sabes más adelante si van a decir, no, la verdad es que sí la extrañamos y la queremos de vuelta. Pero fíjate que ese ejemplo exacto sí sucede, y sucede más cuando te sientes como adolorido o dolorido de lo que te está pasando, no lo comprendes. Entonces la persona que lo va a decir, que va a decir la mala noticia, debe de estar sumamente equilibrada, no ser subjetivo, que es muy complejo, sin embargo ser lo más objetivo posible, lo más puntual posible y dejar puertas abiertas, como en un futuro, quién sabe, Dios quiera, nos volvamos a encontrar, pero si yo cierro las posibilidades y comienzo con lo negativo, es que tú eres malo, es que tú eres aquí, es tú acá, a atacar, entonces la otra persona es por ende, es por casi ley de poder, que va a saltar. O sea, en una posición débil, una persona cuando se siente atacada, va a prepararse y va a atacar. Entonces, lo mejor es realmente tener un equilibrio en el momento en el que voy a decir la mala noticia. Y de hecho, bueno, en Estados Unidos y no sé si aquí en El Salvador, pero los doctores se preparan igual para dar las malas noticias y no decirle, lo siento, usted tiene cáncer, tiene 15 días de vida. O sea, tremendo. Bueno, y me ha pasado. Aquí somos más sutiles. Me ha pasado. ¿Será? Sí. ¿Menos fríos? Es que lo que pasa es que vuelvo otra vez al asunto. En una situación de emergencia es bien difícil y hay que ser directo porque no hay tiempo ni hay control. Entonces ahí no existe alternativa, pues hay que decirle a los familiares en este caso, mire, está pasando esto, las posibilidades son A, B y C, los riesgos son A, B y C. Eso. Vamos a ver qué resulta de eso. Cuando el paciente ya tiene un tiempo, por ejemplo, un paciente que se le hace un diagnóstico de cáncer, hay varios puntos que hay que remarcar. El primero es que el que tiene el derecho a saber es el paciente, no la familia. Correcto. O sea, es la persona. Sí, porque Me encanta la idea. a veces le ocultan el diagnóstico. Exactamente, pero el asunto es eso en la Por bioética. petición de la familia. Eso en la bioética no debe de ser. Sí. También el paciente tiene el derecho de elegir no recibir información. Sí. Ok. O sea que la persona, el dueño el dueño de la enfermedad de la noticia. Exacto, el dueño de la enfermedad o de la noticia tiene la potestad o de decidir que le digan absolutamente todo. O de decidir que no le digan absolutamente nada. Y los tratamientos. Entonces, porque hay gente que a veces no se quiere someter a los tratamientos. Mi madre. A mí solo no dígame quiso. qué es lo que me cura, hágamelo y no me diga qué más, dicen, ¿verdad? Y fíjense que con esa, yo tuve una experiencia bastante desagradable en cuanto a la noticia de parte de un médico, porque cuando yo tuve mi primera hija, tenía 23 años, estaba la mujer más ilusionada de este mundo, estaba embarazada y empezaron mis dolores, el trabajo de parto, y feliz porque yo ya iba a ir al hospital y a regresar con mi bebé. Cuando recuerdo que era 1 de mayo, en aquel tiempo, hace 30 y pico de años, bueno, pues también estaba floreciendo. Cada 1 de mayo eran bombardeos por todos lados.
pero me llevaron al hospital bajo bombas y balas y toda la cosa. Cuando yo estaba en el hospital llamaron al médico de turno. Cuando él llegó, solo me examinó. Me ingresaron quizás a las 10 de la noche. El médico llegó como a las 2 de la madrugada. Y solo me estuvo chequeando, examinando y me dice, ah, no, mamita, si ese muchachito ya está muerto, siga trabajando de todas maneras, ahí ya se murió. Yo, como que, ¿a quién está hablando? Sí. ¿A quién le está diciendo? Está hablando de mi hijo, está hablando de lo que yo llevo adentro. Le digo, doctor, ¿qué es lo que me está diciendo? Sí, no, ese muchachito, esa criaturita ya se murió. Así es que siga trabajando y no le hago cesárea porque usted está joven, va a tener más hijos, así que tranquila. Uf, sí. Y de ahí hasta las definitivamente. 6:20 y hasta las 6:10 de la mañana que nació. Esa es una de las cosas que no Nació. se hacen. Ajá. Pero nació. o sea, Nació a pura placenta, Natural. ¿verdad? Natural. Entonces, para mí fue, ¿qué hago desde las 2 de la madrugada hasta las 6:10 de la mañana, sabiendo que tengo esos malestares, que tengo esos dolores, y que mi hijo o mi hija está muerto? sí. ¿Qué hago? O sea, no sabía ni qué hacer, ni cómo digerir la noticia, y el médico más nunca apareció. Uy, qué Sino que barbaridad. a puras O sea, enfermeras, que le a hizo puras un mal enfermeras. diagnóstico. Entonces, para mí, eso fue esa noticia. Qué horror. Su hijo está muerto. Tranquila, de todas maneras, siga trabajando. Su hijo está muerto. Y eso fue por años y años y años que decía yo, No, gran ¿cómo trauma. pudieron decírmelo así si era mi hijo? Si era toda la ilusión. Porque no lo demandó. No, y es Yo que lo hubiera ahí demandado. hubieron varios Qué fallos. barbaridad. Primero, las cosas nunca se dicen así. Imagínense Segundo, eso, que machetudo. Sí, así es. Segundo, las cosas se deben decir claramente, pero de buena forma. Correcto. Y tercero, uno tiene que estar 100% seguro, o De lo por que lo está menos diciendo. 90%. Tener la información. Yo digo que uno con tiene que decir que el certeza. caballo es negro cuando tiene los pelos de la crin en la mano. Sí, así Ah, es. me Porque parece. de otra Me manera, gusta eso. Siempre uno, una uno noticia está, se debe de está estar mintiendo. seguro. Y eso, bioéticamente hablando, no es posible. Ay, sí, qué barbaridad. No es posible, pero pasa. Pero sucede, pasa, y correcto. así como Sucede, hay y sucede aquí. a muchas personas Sí, no, donde pero van a déjenme dar las decirles de que noticias. por lo menos a nosotros en la Facultad de Medicina jamás nos enseñan a hacer eso. Sí, también. Sí, ahí Ah. tiene que ver mucho con la inteligencia Claro, emocional. exacto. Vea, Y hay que aprender. Claro. La ética del profesional de equilibrio. cada, Y hay que en cada aprenderlo. la carrera. ética que tiene, sí, pero es inteligencia. Pero bueno, y nos vamos a ir a un corte. Hoy estamos hablando de cómo dar una mala noticia y que realmente pues nunca será la mejor estrategia, pero la noticia siempre va a ser mala, pero cómo poderlo hacer de una forma pues más ética. Ya venimos. Amiga Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Qué rico. Bueno, vamos a seguir con el tema de hoy de cómo dar malas noticias. Y algo que nosotros platicábamos en el corte comercial era buscar la mejor ocasión. Porque de repente, si nosotros conocemos un poco el background del empleado, su familia, los antecedentes de lo que está sucediendo, también podemos evitar un doble impacto. Decíamos que a Exacto. veces pueden estar de luto, por ejemplo. Pueden estar de luto. Conozco de muchos casos que la madre o el padre tuve un caso de un hijo, una madre había perdido a su hijo y justo en ese mes era la evaluación y le dan una mala noticia porque tenía una pésima actitud, claro, la señora por la pérdida de su hijo y era casi que candidata a que la despidieran. Pero no podían despedirla porque es por humanidad que en esa parte había que ser mucho más empático, Sí. ¿verdad? Ser empático y como prolongar o trabajar con ella de la mano para buscar alternativas de solución ante esa mala noticia que se le avecinaba, que ya definitivamente habían tomado la decisión de despedirla. A Dios gracias se tomó la decisión de trasladarla a otro lugar, dándole un soporte psicológico, terapia, ayuda, para que ella pudiese conllevar esta situación y no le afectara a su productividad dentro del trabajo. Pero es como un poco de humanidad, buscar la oportunidad y ser empáticos ante estas situaciones que nos pueden pasar
a cualquiera, a todos nos puede pasar, no estamos libres de que nos pueda pasar. Sí, sin duda. Bueno, es. tenemos en la línea también al coach empresarial René Alvarado. Hola René, gracias por participar en el programa del día de hoy. Muy buenas tardes, Milena. Me alegra estar nuevamente en tu programa a través de la llamada telefónica. Sobre dar malas noticias, yo quiero dividirlo en dos partes. La primera es que hay malas noticias en las cuales uno puede ir como preparando el terreno. Hay situaciones en las cuales las personas venimos cometiendo algunas cosas no correctas y en la medida en la cual vamos retroalimentando constantemente con evidencias, creo que se hace mucho más fácil darle esa mala noticia. A veces hasta la persona misma está esperando ese momento. Sin embargo, creo que siempre una mala noticia no nos llega a ninguna persona de la manera más correcta. Pero creo yo que el secreto en ese tipo de malas noticias es que la comunicación debe ir siendo constante y oportuna para que la persona pues sea sabedora de que muchas de esas situaciones son bajo su responsabilidad. Pero también hay una segunda mala noticia que se da sin prepararse porque no hay oportunidad para eso. Creo que esas son las que son más difíciles de digerir. Obviamente a nadie nos gusta dar malas noticias de un momento a otro. Vale, ahí el trabajo previo va a depender mucho de la relación que exista entre las personas. Las buenas relaciones que uno puede mantener con una persona a lo largo del tiempo no van a quitar quizás todo el dolor que se siente al recibir una mala noticia. Sin embargo, esa puede terminar contando hasta con el apoyo de la misma persona que le da esa noticia no agradable. Hay cosas que no se pueden evitar y creo que mientras se afronte con mucha madurez y tratando uno de ser objetivo en el punto, creo que puede ser menos doloroso para esa persona. Si hay una buena relación, lo aconsejable es acompañar después en ese proceso a esa persona. Si hay cosas que son inevitables, las evidencias que uno pueda aportar para mostrar que no había otra salida más que dar esa mala noticia, creo que también será clave para esto. Sin embargo, dar una mala noticia también incomoda a la persona que le toca hacerlo. Emocionalmente se mira muy afectado y es aquí donde la inteligencia emocional va a jugar un papel muy importante, donde yo debo de comprender las emociones de la otra persona, pero también debo de manejar y controlar mis propias emociones. Así que, Milena, te felicito por tu programa y espero que podamos haber aportado algo positivo. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Gracias siempre por estarnos colaborando. Y sí, me llama la atención esto de que de repente, yo creo que sí es incómodo para la persona que va a dar la mala noticia, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito laboral, pero hay que saberlo hacer y como tú decías, algunos argumentos que te diga, o sea, no es nada contra ti, porque no sabemos si después en la vida esa persona va a estar Correcto. en un lugar donde quizás yo me integre a trabajar, volvamos a trabajar, se puede volver cliente, se puede volver qué sé yo. Entonces es tan importante decir, mira, estas son las causas, tus tardanzas, cuando se te pidió que trabajaras con evidencia, tal, no lo hiciste, entonces es necesario tal cosa, saberlo decir de una forma que no lo dañe a la persona en su integridad. que no sea personal, sino que sea muy profesional en el caso de la parte empresarial, que sea muy, muy profesional. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con, yo lo mencionaba al principio, como decía René, inteligencia emocional de parte de la persona que va a decir la mala noticia, empatía, ¿qué haría yo en su lugar? Suavizarlo, no es que no lo querramos decir de golpe, sino que también somos seres humanos, somos personas trabajando para personas,
con personas, por lo tanto debemos de ser humanos. Y la frase que a mí me encanta y la pongo en práctica todos los días de mi vida es: humanice su gestión. Humanice su gestión, humanice su gestión. Lo que usted vaya a hacer, si usted es doctor, si usted es abogado, ingeniero, licenciado, psicólogo, humanice su gestión. Ahora, en los casos donde te están diciendo renuncia, te dan la opción de que tú renuncies o despides, no sé, creo que se dan esos casos. Eso es muy bueno si tú tienes un trabajo elaborado, óptimo, porque puedes salir ganando. Pero en el contrario, si no, pierdes tu tiempo. Todo el derecho de despedirnos, prácticamente. No, y la persona, sí, porque a veces es como que se ve mucho quizás en el ambiente político, que te hacen que tú renuncies. Así es, para que no se vea mal. Exacto. La empresa. Exacto. Y dicen que es una renuncia y te dan un 40% de algo que no te mereces. Bueno, pero en lo emocional, digamos, para un niño, un cambio de colegio es una mala noticia, cambio de colonia, de ciudad, de país, pues hay noticias que a los niños les cuesta en proceso. Lo vemos es para darle una mala noticia a un niño, pero también para darle una mala noticia a una esposa, que el esposo va y le dice: necesito el divorcio. Ay, qué horror. Entonces, necesito el divorcio. Sí, necesito el divorcio. O la esposa también le dice: mira, quiero que hablemos, pero cuando se dice ir al grano, no es, bueno, de todas maneras lo tiene que saber, fíjate que tengo un amante. Ay, no. Ay, no, no es necesario. Eso, y hay información que no se necesita saber. Correcto, pero el asunto es que hay ese tipo de noticias que se dan así de golpe. Sí. Entonces, la otra persona no está ni preparada y el ambiente, ¿por qué dice de ir al grano? Porque, ¿qué tal si yo te tengo que dar una mala noticia y de repente te veo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, fíjate que te estuve viendo en tal parte y la vez pasada no sé qué, y empiezo a platicar de otras cosas que no vienen al tema y al final vengo y te digo: fíjate que te quería ver porque te quería comentar tal cosa. Eso no se debe de hacer, porque la persona no la hemos preparado, sinceramente, emocionalmente para recibir una mala noticia. Porque si hay noticias de quiero hablar contigo, ya uno sabe que hay algo que y eso, no es por ti, es por mí. Ya suena. Y es una manera de preparar a la persona, ¿verdad? O en estado de alerta, ¿qué pasará? O vaya, nos vemos en tal lugar, necesito hablar contigo, y estando ahí, bueno, sentémonos. El sentarse es algo vital para dar una mala noticia, porque el que la va a dar y el que la va a recibir, cuando me el que la va a dar, tanto con el que la va a dar como el que la va a recibir, deben de tener sus ojos a la misma altura, para que la persona se sienta que puede ser ayudada, que está siendo respaldada, que no es que va a estar el médico parado y el paciente sentado para darle la noticia, sino que él debe de ser, el que va a recibir la noticia debe de sentir el apoyo emocional de la persona, sea que sea tu hermana, tu mamá, tu papá, tu hijo, quien quiera que va a dar la noticia. Sí. Debe de estar a una altura la mirada, de manera que puedan percibir ambos el apoyo. Ahora, hay como cada persona es un mundo, hay personas que de repente pueden ser que lo tomen con tranquilidad, después les agarra la angustia, cuando entran en de hecho, el que va a dar la noticia, primero, tiene que ser claro, nadie es buen portador de malas noticias, pero debe de tener esa capacidad de poder ser empático con los demás. Así es. ¿Verdad? Ah, mira, fíjate que me acaban de hablar y dicen que se murió fulano. Y el papá, la mamá, es el hijo, es el hermano, y solo así nomás. Entonces, no, es que las cosas hay que decirlas de una vez. No se trata de eso. Entonces, uno tiene que aprender a ser portador de malas noticias. ¿Qué pasa si uno no tiene esa capacidad? Es de transmitir, que otro sea el que le dé la noticia. Si yo no tengo la capacidad, yo le voy a decir a mi hermana, le voy a decir a mi esposo, le voy a decir a mi hijo, porque no tengo esa capacidad, y el impacto que voy a generar en la otra persona va a ser aún más grande, como lo que me pasó a mí. La misma noticia que a mí me dieron, que mi hija estaba muerta, hubiera sido el impacto diferente, y quizás, aunque dura toda la vida, hubiera sido menos doloroso,
que si de una manera más profesional y ética Es que hay se me técnicas. hubiera hecho ver de que había sido imposible lograr esa vida, Qué técnica. ¿verdad? Entonces, ¿cómo la damos? Tenemos que tener certeza de lo que vamos a ir a decir, si esa noticia realmente es buena o mala. ¿Cuántos diagnósticos no es de que usted tiene una enfermedad terminal y al Y se cabo de salva. los años es que ya no la tiene, pero no es Pero un le dio milagro, diabetes digamos, del- si no del es susto. porque nunca existió y porque se equivocaron de diagnóstico o de cuadro para leerlo. Y que también uno debe de estar preparado a la reacción de la otra persona, ¿verdad? No estar tan cerquita como para, te voy a abrazar, sino que darle espacio. La persona puede levantarse, puede hacer las pero manos. doctor, ¿usted cómo hubiera dado esa noticia? Por ejemplo, en el caso de ella, el médico posiblemente sabía que la criatura estaba muerta. Porque la revisó. Así la es, revisó. pero le hubiera dicho, mire, tenemos problemas, la criatura está sufriendo, tiene ciertos problemas, vamos a dar tiempo, vamos, o sea, dilatar un poquito, hacer que ella vaya. Trabaje en el Asimilando párrafo. la Sí, información. asimilando la noticia. de hecho, muchas veces, si uno le da las pistas necesarias y consecuentes a la persona, la misma persona Correcto. viene y ella solita llega A la conclusión. a la conclusión. Exacto. Sí. Entonces esa Exacto. conclusión ya no es tan dolorosa porque no me cayó de golpe y porrazo, sino que yo me la entendí. Entonces eso se hace muchas veces, por ejemplo, cuando hay un enfermo que está muy grave y siempre hay que dejar una pequeña esperanza porque uno nunca sabe, uno no es Dios. Correcto. Y siempre puede suceder algo que la cosa, bueno, por lo menos en el campo nuestro, Sí. en el de ustedes en el trabajo ni modo, ¿va? Sí. te vas, Te vas, te vas. pero siempre hay que dejar una puerta pequeña Sin embargo, de hay una salida. esperanza. Y hay que dejar siempre un rescoldo pequeñito de esperanza para que la gente por lo menos lentamente vaya acomodándose hasta poder llegar a capturar la idea y más que todo a integrarla, porque eso es lo difícil. Sí, claro. Bien, bueno, nos vamos a ir a un corte, volvemos en breve con las conclusiones y tengo unos saludos muy especiales que ustedes me enviaron a mi fanpage. Ya ven. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Un saludo para nuestros amigos de la fanpage. Nos encuentras como programa de televisión Milena, tu amiga. Y la pregunta de hoy, ¿qué prefieres recibir primero, las buenas o malas noticias? Porque a veces solo son malas y no hay buenas. A veces Ronald dice, pues de una manera responsable, sabiendo hablar y a la vez dar ánimos para afrontar esta mala noticia. Y a veces es difícil porque uno no sabe qué hacer, pero siempre hay que tener en cuenta, mantener la calma, tener la cabeza fría lo más que se pueda y saber en qué momento decirlo, pidiéndole ayuda a Dios para poder afrontar una mala noticia, ya que es difícil, quiero ser el favorecido. Bueno, Ilsa también dice, pues yo siempre pido primero la mala noticia. Bueno, ahí sí, a veces hay malas y buenas noticias. Sí. Y yo quiero aprovechar ese momento para mandarle un saludo muy especial en mi fanpage. Me escribió Edwin Martínez, que le saludara a él hasta Alegría Usulután. Un beso para todos ustedes y también para la familia de Marco Rivas en Quelepa, San Miguel. Qué bueno que nos están viendo desde el oriente del país. Por otra parte, también acá en San Salvador, Edwin Sander Portillo me manda saludos. Y tengo también que al día de ayer estuvo cumpliendo años Diego Rivera y Rivera Yamilet. Lo está saludando en mi fanpage. Pero ¿saben qué? No solamente nos ven aquí en El Salvador, desde Costa Rica, San José, Costa Rica. Me está saludando Mónica Ventura Velázquez. Así que un beso para todos ustedes. Y bueno, el día lunes voy a seguir saludándolos. Gracias, porque siempre todo su cariño me llega a través de las redes sociales. Y bien, hoy estamos hablando de cómo dar malas noticias. Y eso no sé si de repente, bueno, hay dos noticias, te dicen, una Sí. buena y una mala. Es lo que Correcto. decían en la fanpage. Oh, Dios. Ahí quizás primero el trago amargo y después Sí. la noticia buena. Yo prefiero, yo prefiero al revés. Cuando me preguntan en una auditoría, ¿cómo salimos en la auditoría? Bueno, tengo cosas buenas y cosas malas. Yo comienzo con las cosas buenas. Se prepara el cerebro. Y después quizás no se siente tan Se prepara con lo tanto que decía el malo. doctor, justo. Va como sumando. Ustedes podrían haber hecho esto,
y entonces empiezo a dar las... Son malas, pero, Son malas, pero suavecito. pero suave. Entonces es la forma realmente como, digamos, las noticias. Eso va a ser fundamental para poder impactar positivamente y que la gente no se traume, sino que realmente pueda superar. ¿Usted En algunos preferiría casos- las malas o las buenas primero? Creo que depende de qué tan mala es la mala y qué tan buena es la buena, ¿verdad? Porque hay noticias que son tan malas y tan dolorosas. Se me murió un familiar, un hijo, mi esposo, mi padre, mi madre. No va a mi haber hija. buena noticia. No, ahí no hay ¿Qué buena mala noticia puede haber Ni que que te lleven de conforte viaje, qué a sé yo. esa Hasta a esa dentro otra? de 10 Nunca. años podría ser una buena noticia. Ajá, Sí. entonces es mejor recibir y que si alguien puede ayudar en el proceso del duelo a esa persona, y como estábamos diciendo, o sea, tenemos que saber cómo transmitir la noticia, porque si no, el impacto va a ser quizá hasta de por vida. Lo que estábamos diciendo, la persona tiene que estar sentada para que pueda recibir una mala noticia. Ahora, Nos de repente, encontramos con fíjense que situaciones difíciles. a los niños, hoy estaba hablando con uno que me recibió cuando lo vi, me dice, hoy es el peor día de mi vida. Y yo, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? Se murió su gatito, o sea, su Ay, mascota. claro, claro. Entonces, la verdad es Y no que... hay que minimizar esos Exacto. dolores. No hay que minimizar. Ay, pero espérate, te compro otro gato. No, él quería ese gato. Claro. Y ese es lo que él quisiera hasta conservar. Y entonces dejar que ese duelo pase en este caso y luego pues se le lleva a comprarle otra Hasta que él ya, mascota, pero incluso hasta ellos explicar. mismos dicen, yo ya quisiera tener otro gatito. Ya ellos dicen, pero si uno lo está presionando, te voy a comprar otro gatito, vamos Sí, a mañana. veces hay un No rechazo. quieren mañana otro gatito. No, hay que dejar que pase ese duelo. El adulto no se pone empático con el dolor de los niños y casi siempre los adultos cometemos ese error, que creemos que los problemas de los niños son pequeños porque ellos son pequeños. pero Y para los su problemas edad para es, ellos, es algo correcto. grande, Un sí, niño es que una puede mala decir, yo es que noticia. yo me quiero morir porque mi amiguita no me quiere hablar. Es literalmente un pensamiento de suicidio. Horrible. No es que, ay, pues por lo que te vas a morir y ahí no tenés más amiguitas. No, ellos están por esa amiguita. Están así y uno debe de tratar esa situación y levantarlos y quitar de ellos ese pensamiento de suicidio y que sigan adelante. Pero hay que darles tiempo y esperanza incluso en ese momento. Ahora, Y los esa- niños nunca pierden la esperanza que los padres vuelvan. Nunca pierden esperanza, No, sí, aunque jamás. se hayan muerto. Ese punto del suicidio es un punto bien clave. Si uno, por ejemplo, cree que el paciente va a cometer suicidio, pues porque se siente Sí. muy deprimido, esas son de las pocas razones en las cuales uno decide no decirle nada inicialmente al paciente Depende de su y llamar, estado de ánimo. llamar a así la es, familia. y llamar a la familia primero. Y darle Ay, un tratamiento Así para la es, depresión. exactamente. Claro. Entonces, pero ahí ya es una decisión técnica. Médica, Pero sí, siempre correcto. O sea Pero que con siempre- olfato y con, como decían, esa asertividad que se debe tener. Claro, pero siempre tomando en asertivo, consideración que el paciente es el que merece todo el respeto y el que decide si quiere o no quiere recibir las noticias. Correcto. Interesante. Definitivo. Ahora, lo que mencionaste tú y la inteligencia emocional, Sí, esto tiene que ver con el tema. totalmente. Porque realmente después que ha sido una jornada difícil, por ejemplo, ese empleado trabajó horas extras, entregamos el proyecto, salió bien todo y ahí vengo yo con el machete, ya no te necesito, por favor. O sea, Claro. que también, como tú decías, tenemos que ser más humanos. Así es, humanizar la gestión y utilizar que los liderazgos de ahora utilicen ciertas emociones que son necesarias dentro del liderazgo, como por ejemplo la empatía, la escucha efectiva, el hecho de hacer o de tomar una herramienta como el coaching, como bien lo estaba diciendo la licenciada, saberse sentar, saber decir, hablarle por un ¿Qué pasa tiempo cuando, de- alguien- de- cuando de se te oído. callar? Pero cuando Sí. te están agrediendo, o sea, el Entonces, de empleado, ¿qué mucho, pasa mucho, cuando claro, está- no, y es lo primero que va a pasar. Si yo voy agresivamente y lo despido y hablo de las cosas negativas, esta persona puede decir, pero usted, ¿qué me va a decir? Si usted es un jefe por aquí, por allá, claro. Pero usted a su amante todo le perdona y no correcto, trabaja. correcto, imagínate, imagínate que es algo Que así. yo sé de Entonces, cosas eso así. puede pasar. Sí. Entonces, por eso no debe de ser
Esto no es personal y tu inteligencia emocional, en el caso de el líder o la persona que va a gestionar esto, debe de estar muy equilibrada, muy tranquila con las evidencias y que no sea subjetivo. De hecho, el Código de Trabajo dice que si usted va a tomar la decisión de despedir, debe de estar justificado. Si no está justificado, hay una indemnización que pagar. Wow. Sí. O sea, si yo no tengo justificación porque hoy amanecí con el sol del otro lado y despedido, entonces usted me tiene que pagar toda la indemnización porque no hay justificación de mi despido. Ahora, y puedo ser reinstalado. Ahora, hay cosas que de repente para las Así lo personas es. que tienen fe, tienen esperanza, de repente se te cierra una puerta, bueno, porque con salud, la muerte de alguien, la verdad es que es bien difícil, pero complicado. hay otras cosas, cuando son cosas materiales o de trabajo, qué sé yo. Se te cierra una puerta, se te cierra una amistad, se te cierra, qué sé yo, una mala noticia que no sea tan grave. Si uno tiene fe, bueno, algo bueno va a venir. Es así. Es decir, se me cierra pero esto y tal es vez un hecho. ahorita no veo la luz, pero algo bueno puede salir de todo esto. Yo creo que eso es bueno aplicarlo, pero también siendo realistas en las situaciones. Porque cuando se da una mala noticia, de hecho, uno debe de darles esperanza y de hacer un plan a futuro, pero un plan a futuro que sea realista. Porque hay quienes también, vaya, por decir algo, malinterpretan el hecho de darle la palmadita al que está sufriendo. Mira, no importa, si tu esposa te dejó, si tu esposo te dejó, ya vas a ver, Dios te va a mandar otro mejor. O sea, ya le están diciendo que le va a mandar otro mejor. Otro problema. Otro problema. Ajá, otro problema. Con diferente nombre. Correcto. Entonces, es cómo también vamos a manejar las situaciones. Y dentro de la reacción del que recibe la mala noticia, una de las reacciones pueden ser su silencio. Y esa es una escucha activa que nosotros tenemos con el paciente, con la persona. Pero fíjese, licenciada, que por ejemplo yo he oído casos de personas emprendedoras que a raíz de despidos laborales, ¿verdad? Ah, claro. Han tenido que salir adelante Sí, claro que sí. con sus propias empresas o hicieron con un favor. inventos Y les hicieron un favor. Pero Hay eso un también famoso es pollo. no caerse, pero estamos hablando de cosas materiales, de situaciones Claro, diferentes. por eso yo decía. ¿verdad? Y en Donde- todo, De y en un todo. trabajo que se te Ajá. cierra Yo una quizás- puerta y no yo sí sabes les puedo- el sí. portón que te han abierto. A nuestros amigos televidentes quisiera recomendarles que si están pasando por una situación como la que hemos hablado, que obviamente que con salud es bien complicado, pero hasta para eso hay salidas. Léanse el libro de La Vaca, del doctor Camilo Cruz. Interesantísimo, muy bonito. Es cambiar paradigmas también. Por alguna razón del universo está pasando lo que le está pasando, cambie de paradigma, cambie de estrategia, cambie de forma, a lo mejor está así actuando mal y Tenga fe. eso le puede, Sí, tenga fe, correcto. genere otro cambio. Y que busque ayuda Y con que personas busque, productivas claro, y claro. personas que le echan para adelante también, Sí, ¿verdad? Porque sí. a veces comentan Superación. sus buenos proyectos de vida con personas que tienen envidia y lo que Inadecuadas. hacen es, pues le ponen zancadilla. Por supuesto. Bueno, les agradezco mucho. La verdad es que no siempre una mala noticia a veces es mala del todo, como yo les decía. En algunas ocasiones puede realmente ser la oportunidad de sacar lo mejor de ti, de buscar un nuevo camino, un nuevo rumbo, y a veces la vida te tiene algo mejor preparado. Pero cuando uno lo enfrenta con una actitud, no es esperanza, sino decir, bueno, de aquí para allá me agarro la mano de Dios y vamos a ver qué hacemos. En cuanto a la pérdida de un familiar o un proceso de salud, mi recomendación, por favor, busquen ayuda, porque muchas veces solitos no podemos y necesitamos que profesionales nos ayuden a salir, ¿verdad?, de esa mala noticia y poder continuar la vida. Les agradezco, que descansen y primero Dios nos vemos el día lunes. Nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram como Milena Mayorga. Bye.